Muy bien, estamos de regreso, ya lo habíamos anunciado, el internacionalista Farid Kajat está con nosotros en estudios. Gracias por estar aquí, bienvenido. De nada, buenas noches. ¿Hay posibilidades reales en esta oportunidad para que la oposición gane el domingo en Venezuela? Nada de lo ocurrido en los últimos 25 años haría creer eso, pero parece que estas circunstancias son distintas. Conversábamos antes de empezar de que, por ejemplo, un cambio significativo es que los gobiernos democráticos de la región, salvo por el de México, gobiernos democráticos de izquierda, debo aclarar, salvo por el de México, han tenido más bien una actitud crítica frente al manejo del proceso por parte del gobierno de Venezuela, incluyendo el tema de que no se le permitiera participar a María Corina Machado, pero además han tratado de tender puentes al gobierno, implicando que ayudarían a negociar una transición en caso de que hubiera una derrota. Una transición que todo parece indicar implicaría que no se presentasen cargos por corrupción o delitos de lesa humanidad en Venezuela, cuando menos, contra los dirigentes del chavismo en caso de ceder el gobierno. Claro, esa sería una de las posibilidades, ¿no? Y sí es importante y histórico también lo que comenta, que presidentes como Lula de Brasil, el expresidente de Argentina Fernández, hoy estén hablando de la poca claridad y democracia que hay en el proceso electoral, dándole la espalda cuando a todas luces siempre le han mostrado su respaldo y mucha cercanía a Nicolás Maduro. Sí, ese es un cambio para bien en la actitud de gobiernos democráticos de izquierda. Los otros cambios son, bueno, hay una oposición unida. Hay otros candidatos de oposición, pero con expectativa electoral muy baja. Hay una oposición unida en torno a la figura que solía ser la figura más confrontacional de la oposición, pero ahora ha cambiado el tono de su discurso, María Corina Machado. Y la negociación que ha iniciado el gobierno de Venezuela, o al menos anunciado con el gobierno de Estados Unidos, es difícil creer que no tenga como propósito el que Estados Unidos, en la eventualidad de una derrota del chavismo, levante o retire las órdenes de detención que existen contra dirigentes venezolanos, tanto del gobierno como de cortes estadounidenses. Ahí hubo incluso en tiempos de Trump una oferta económica por la entrega de Maduro. Presumo que ese es el tipo de cosas que deben estar negociando con Estados Unidos. Pero Maduro tiene también el control del sistema electoral. Entonces ahí también el riesgo de que haya fraude, como ha ocurrido en elecciones anteriores, es bastante alto. Sí, a ver, en elecciones anteriores, cuando se puede hablar de fraude es cuando la oposición ha boicoteado la elección. Y entonces, claro, no había asistencia a las mesas de sufragio y el gobierno inflaba las cifras. Cuando ha participado en proporción significativa la oposición, si bien el gobierno cuenta las condiciones electorales no son justas ni libres, se usan fondos públicos, por ejemplo, para hacer campaña, pero aún así la oposición ha logrado derrotar en ocasiones al chavismo. El problema ahí es que se cuentan los votos, gana la oposición, pero luego el chavismo no reconoce las atribuciones del Congreso, que tiene mayoría opositora, y crea un Congreso paralelo. Ese es el tipo de cosas que hacen cuando pierden una elección. Y en este caso, por ejemplo, hay casi 8 millones de venezolanos que están fuera del país, en la región, que no se les permite votar. No, se les pone en condiciones virtualmente imposibles. Por ejemplo, lo contaba una venezolana que vive en Uruguay, le exigían tener un documento de residencia, porque se les pide residencia permanente en el país en el cual pretenderían votar. Se le pedía a ella un documento que tuviera por lo menos 3 años de vigencia y más de un año antes de que expirase. Y ella decía, en el caso de Uruguay no te dan documentos por más de 3 años de vigencia. Estaban pidiendo además cosas que ni siquiera eran posibles en el país. No era posible cumplir. Entonces, claro, virtualmente nadie vota fuera de Venezuela. Están hablando de unos
casi 5 millones de votantes potenciales. Exacto. Se habrían inscrito para votar 60, 70 mil. Ya, aquí mismo, ¿no? Hay más de 1 millón de ciudadanos venezolanos, la gran mayoría aptos para poder votar, y apenas 700 y eso son los que van a poder ejercer su derecho al voto. Sí, se pide residencia permanente, es decir, si están pidiendo asilo, por ejemplo, no pueden votar. Si están con residencia temporal no pueden votar, si están de manera indocumentada tampoco pueden votar. Y se les pide además pasaporte vigente, y el pasaporte venezolano es uno de los más difíciles de obtener y dos de los más caros del mundo. Exacto. Son cerca de $400. Entonces se ha hecho todo lo humanamente posible para que los venezolanos en el exilio no voten, y las condiciones para votar dentro de Venezuela son francamente injustas. Por ejemplo, igual que en la Nicaragua de Ortega, en ocasiones se atizan conflictos dentro de partidos, se busca un liderazgo alternativo al que controla un partido de oposición, el tema se judicializa y luego las cortes controladas por el chavismo le dan el control del partido a los dirigentes cercanos al régimen. Todo queda entre ellos. Sí, pues. ¿Cree usted que el pronunciamiento que hace el hijo de Nicolás Maduro, diciendo que si pierden las elecciones van a pasar a ser una oposición, tengan una consecuencia real, un peso real? Bueno, no, aunque él es dirigente del partido y es congresista, no habla por el gobierno. Entonces, en principio, si pierde, nadie diría lo contrario, ¿no? Si realmente es una elección democrática. El problema es que entre una eventual derrota del chavismo y la asunción del mando del siguiente presidente, habría una transición de 5 meses. La pregunta es, ¿se podrá negociar condiciones que hagan que finalmente el gobierno actual acepte abandonar el control del Estado? Eso es difícil porque, digamos, tanto miembros de las Fuerzas Armadas como dirigentes civiles del chavismo podrían ser objeto de acusaciones por violaciones a derechos humanos o por corrupción. Y aunque a nivel interno eso pueda negociarse con algún tipo de amnistía, a nivel de violaciones a derechos humanos hay una investigación en curso de la Corte Penal Internacional. Exacto. Ahí lo único que podría debatirse en caso de que llegue a haber una acusación es el compromiso de no extraditar a los... pese a que Venezuela es parte del Estatuto de Roma y está sometido a la jurisdicción de la Corte, la oposición negociaría presumiblemente un acuerdo de no extradición. Y ahí muy probablemente lo que el chavismo exija, como hizo el sandinismo cuando perdió una elección en 1990, es mantener el control de instituciones como las Fuerzas Armadas durante un cierto periodo de tiempo después de la transición. Hasta que se sientan ya en un escenario a salvo, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Este domingo podremos conocer los resultados? Va a depender de las autoridades electorales porque hay sanción penal para quien dé a conocer resultados antes de los oficiales. Y si la tendencia es desfavorable al chavismo, es probable que los resultados oficiales demoren en tanto se decida qué hacer respecto a esa situación. Bueno, vamos a estar atentos porque además la oposición ha convocado movilizaciones para el domingo y van a estar muy desplegados por todo el país supervisando este proceso. Y bueno, incluso también fuera del país, aquí también se ha convocado una movilización. Así que estaremos atentos, sin duda. Gracias por habernos acompañado esta noche, muy gentil por haber estado aquí. Y mucho ojo, por supuesto, el 28 de julio a las fiestas patrias aquí y a lo que ocurra también en Venezuela. Pausa.